Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este segundo Code Talk for Developers de la temporada. En este capítulo vamos a hablar de biometría y de autenticación, pero a nuestra manera, a la manera geek. ¿Sabéis qué es esto, verdad? Es un cubo de Rubik, aunque este en concreto es un poco especial, que hemos llamado Rubica. ¿Quién le diría a Erno Rubik que su magnífico rompecabezas sería utilizado como medidor biométrico utilizando inteligencia artificial y además como segundo factor de autenticación? Pues eso es exactamente lo que el equipo de ElevenPath y de Ideas Locas ha implementado. Para ello ha utilizado Machine Learning, hardware, seguridad informática y un cubo de Rubik. ¿Verdad que es imposible pedir más para un geek? Seguro que queréis saber cómo funciona, ¿verdad? Bien, pues para explicarlo en profundidad de qué trata este proyecto Rubica, hoy tenemos a mi amigo y compañero en Ideas Locas, Enrique Blanco, que ya conocéis de otros Code Talk. ¿Qué tal, Enrique? ¿Puedes contarnos de qué trata exactamente este proyecto Rubica? Hola, Fran, y hola a todos los que nos estáis viendo. Es un placer para mí volver a participar en un Code Talk, y más si es para hablar de un proyecto como Rubica, tan interesante y que tan ocupados nos mantuvo, pero bueno, en el buen sentido, durante el año pasado. Es muy importante poner de manifiesto que la ciberseguridad se está convirtiendo en un aspecto cada vez más importante en la sociedad actual, especialmente gracias a la creciente conectividad entre dispositivos y servicios. Los robos de contraseñas, este tipo de eventos, tienen la capacidad de causar grandes daños graves a las empresas y al público en general, por lo que se debe otorgar conciencia y prevenir en todas las esferas de la sociedad para disminuir los efectos negativos derivados de este tipo de robos de credenciales. En este proyecto propusimos un servicio de prueba de concepto de autenticación de servicio web basado en el análisis de aprendizaje automático o Machine Learning de los movimientos de un cubo de Rubik, utilizando las secuencias de resolución de cubos que pueden enviar los movimientos de rotación y posicionamiento a través de protocolo BLE. Para hacer esto posible, se abordó tanto el desarrollo de hardware de dispositivo de autenticación como la implementación también del software de la plataforma de interfaz y el motor de autenticación del servicio web. En ese trabajo, ElevenPaths diseñó y fabricó un cubo de Rubik llamado Cube ElevenPaths. Este dispositivo es capaz de transmitir a través del canal Bluetooth no solo las secuencias de giros, sino también las secuencias de posicionamiento, lo cual lo diferencia del resto de los puzzles comerciales de hoy en día que podemos encontrar dedicados a tal efecto. Para permitir la autenticación en un servicio web utilizando un cubo de Rubik, lo que hemos propuesto es un motor de aprendizaje automático dedicado a clasificación binaria, 0 o 1, mediante algoritmos de regresión logística, Support Vector Machine y Random Forest Classifier, que utilizan las características más representativas de las resoluciones de cada usuario. En este caso, en esta investigación, los Random Forest Classifiers y los algoritmos de regresión logística han demostrado tener los mejores resultados como motores de autenticación de usuarios. Obtuvimos unas puntuaciones medias del 85% de accuracy para los Random Forest y 83,6% para la regresión logística, considerando a todos los usuarios en el análisis. En este caso, la biometría, conocida como la identificación de un individuo de acuerdo con sus características físicas o de comportamiento, es una disciplina emergente como mecanismo de autenticación en múltiples servicios gracias a su solidez, velocidad de verificación y simplicidad de interacción por parte de los usuarios. Además, la ventaja radica en el hecho de que los atributos que caracterizan un patrón biométrico son en general imposibles de perder u olvidar. Características fisiológicas como, se me vienen ahora a la cabeza, el reconocimiento facial, huellas digitales, geometría de los dedos o manos, el reconocimiento del tamaño de la retina, el iris, patrones del comportamiento del usuario también, como la firma manuscrita, su propia voz, la forma que incluso tiene una persona de caminar o las pulsaciones de una persona en el teclado, se convierten en recursos que se pueden utilizar para caracterizar a un usuario de manera robusta. Teóricamente, un mecanismo de autenticación, y esto lo sabe cualquier persona que se dedica a ciberseguridad, debe garantizar que el usuario que solicita acceso a un recurso sea el usuario legítimo.
Estos mecanismos están diseñados de tal manera que permiten validar diferentes factores de autenticación de manera segura. Los factores de autenticación permiten al usuario mostrar quién dice ser. Se pueden considerar diferentes estrategias para proponer factores de autenticación basados en la siguiente casuística, ¿no? Algo que el usuario sabe, por ejemplo, una contraseña de acceso y verificar que el usuario lo sabe, algo que el usuario tiene o está provisto con, por ejemplo, la posesión de un dispositivo móvil o de un token RSA, que permite que el sistema que debe verificar la identidad de un usuario tenga un canal alternativo para comunicarse con él. Uno de los usos más comunes es la generación de tokens o el envío de mensajes de texto con un código a través de estos canales, con la finalidad de permitir al usuario ingresar un segundo paso de autenticación. Por otro lado, algo que el usuario, que es recientemente la verificación de características se está utilizando ampliamente en el mundo de la ciberseguridad para permitir que un sistema autentique a un usuario en base a patrones biológicos, biométricos, o algo que hace el usuario, ¿no? Al final, todos los usuarios interactúan de manera modelada con los sistemas de información. El propósito de este proyecto es proporcionar una herramienta de autenticación a un servicio web específico basado en la autenticación del usuario en función de los pasos que se han tomado para resolver un cubo de Rubik a partir de un estado aleatorio de desorden, utilizando Machine Learning. Para llevar a cabo esta prueba de concepto, la gente de 11paths se peleó mucho con ello y desarrolló este cubo de Rubik, que es el que tienes tú en tus manos, Fran, de 76 milímetros de arista. Ese es capaz de transmitir los giros de las caras realizados por el usuario junto con su posición relativa, en 3 ejes, de guiñada, balanceo y cabeceo, en tiempo real, lo cual es muy valioso a través de radiofrecuencia 2,4 GHz, que es el protocolo BLE estándar. Yo, por ejemplo, que tengo en mi mano es un cubo de Xiaomi que transmite únicamente los giros que se realizan, que nos van a valer para nuestra prueba de concepto también, pero este no nos da posicionamiento. Vamos a ir profundizando en el funcionamiento de esta herramienta. De acuerdo con lo que se muestra en la arquitectura que os estoy mostrando, las bases de la plataforma de autenticación se resumen de la siguiente manera, ¿no? Por un lado tenemos un cubo de Rubik. El sistema admite este tipo de dispositivo tanto en su versión genérica, en la de tipo Geeker, como en la versión también de Cube 11paths. La diferencia entre ambos dispositivos, como he comentado anteriormente, es que el cubo de 11paths no solo transmite los giros de las caras, sino que también proporciona el posicionamiento espacial del cubo. Por otro lado, tenemos un frontend que permite a los usuarios completar las fases de inscripción, inicio de sesión, entrenamiento y autenticación para cada usuario. Y luego tenemos la parte de backend, que es la que interactúa con la parte de frontend respondiendo a sus solicitudes, alojando el motor de Machine Learning dedicado a la autenticación. Las rutinas de entrenamiento y de testeo son compatibles, independientemente del tipo de cubo de Rubik que esté utilizando el usuario. Os quiero también enseñar un poco por encima la parte del frontend. En la aplicación web responsable de la conexión BLE, que está desarrollada en JavaScript, se realiza en este caso en Flask Python y muestra dinámicamente, es capaz de mostrar dinámicamente los giros y la orientación del dispositivo de cubo de Rubik en 3D. Y además va recogiendo los datos y los va preparando para su posterior provisión al backend. Toda la información relacionada con los usuarios registrados en el sistema, así como todos los movimientos de resolución del cubo con el que se almacena, la información se guarda en una base de datos de MongoDB que tiene 4 colecciones definidas para contener la información de cada usuario. Por un lado tenemos una colección de usuarios que registra absolutamente a todos los inscritos en el sistema, así como su estado de autenticación y registros. Por otro lado, una colección de movimientos. La colección almacena todos los movimientos recopilados de los usuarios, por lo que posteriormente se pueden filtrar en función de su origen y la secuencia a la que pertenece cada uno de esos movimientos. Luego, una colección de secuencias de entrenamiento, que es la responsable de mapear el código de identificación de secuencia con el usuario, y por otro lado, una de control, una colección de inicios de sesión, donde se registran todos los intentos de inicio de sesión exitosos y no exitosos de cada usuario inscrito en la plataforma. La base de datos de MongoDB, que está constituida por estas 4 colecciones que acabo de explicar,
es la responsable de proporcionar toda la información requerida al backend cuando sea necesario, tanto para entrenar como también para testear. El frontend, en este caso, admite una página de inicio de sesión por la que se ingresa la credencial que identifica al usuario. Esta página permite el acceso a una página de inscripción en el caso en el que el usuario no esté registrado en el sistema, a una página de entrenamiento si existe en el sistema pero aún no es autenticable, es decir, no tiene un número de secuencias suficientes de resolución para considerar cualquier intento de autenticación confiable, y una página de autenticación en el caso de que ese usuario ya sea autenticado. Aquí tenéis un ejemplo de una página de login donde cada uno puede meter su email. En el caso de que el usuario no esté soportado en el sistema, será redirigido directamente a una página de registro donde introducirá su correo, dará a enviar y recibirá en su correo un token que directamente le lleva a la página de entrenamiento. En el caso de que nuestro usuario esté dado de alta en el sistema y sea confiable, por lo tanto ya haya resuelto como mínimo, tenemos puesto el límite a 10 resoluciones del cubo de Rubik para poder considerarlo autenticable. Si le damos a login, nos lleva directamente a una página donde podemos conectar nuestro cubo de Rubik para realizar un intento de autenticación. Estamos intentando encontrar un pareo haciendo un scanning de BLE de los dispositivos que tenemos alrededor. A veces tarda un poco en aparecer el cubo de Rubik. Démosle un tiempo. Ya lo hemos encontrado. Le damos a parear. No sé si habréis oído un ruidito. Habéis visto que además el color del cubo ha cambiado, porque ha identificado que este es un tipo de cubo de Xiaomi, no el de 11 Paths, que en este caso los colores serían distintos. Y como podéis ver, si yo realizo movimientos, la orientación y los movimientos del cubo cambian. Por lo tanto, todo esto en tiempo real. Una vez que yo pueda mandar toda la información, seré capaz de iniciar mi método de autenticación. Genial, bueno, ya sabes que en esta serie de los Code Talk lo que nos gusta es ver código fuente. ¿Nos puedes mostrar algunas partes del código y explicarnos cómo funciona? Antes de hacer una demo de autenticación con este cubo, vamos a enseñaros un poco el código que hay detrás del backend para que le podáis echar un vistazo. Bueno, os presento el código que tenemos ahora mismo disponible en el GitHub de 11 Paths. En este caso yo voy a ir un poco más en profundidad sobre la parte del backend, que es de la parte de la que me encargué yo y con la que me estuve coordinando con la gente de 11. También tenéis información sobre toda la implementación de la comunicación BLE entre el navegador y el cubo. También tenéis el firmware del cubo, en este caso el de 11, el grandote, el que nos permite obtener la orientación del cubo, ¿no? Quiero que veáis lo sencillo que resulta crearse un motor de Machine Learning para un problema tan complejo como es el de identificar a personas o discretizar a personas en base a cómo resuelven un problema tan complejo como el del cubo de Rubik, ¿no? Gran parte de estos archivos, bueno, son archivos de tipo Python, como podéis ver, estamos usando Python 3.6, si no recuerdo mal. El requirements de este repositorio es bastante sencillo. Necesitamos Pika para que se comunique la parte cliente y la parte de servidor. Necesitamos PyMongo para obtener información de la base de datos y luego las librerías típicas de problemas de Machine Learning, NumPy, Scikit-learn y Pandas. Y también estas dos, que las necesitamos porque nos encontramos ante un problema de aprendizaje desbalanceado. ¿Por qué? Pues resulta que nos encontramos ante este tipo de escenario porque si nosotros tenemos, pongamos, 5 usuarios dados de alta y considerados autenticables en nuestro sistema y entra un sexto. Esto quiere decir que ya tenemos 50 secuencias de 5 personas distintas y entra un sexto que tiene que realizar 10 secuencias de resolución para considerarse autenticable. Una vez que ya realice esas 6 secuencias de autenticación, vamos a lanzar el modelo, el entrenamiento del modelo. Lo que ocurre es que vamos a tener 10 secuencias de un usuario frente a 50 secuencias de otros usuarios que no son él. Nosotros estamos ante un ejemplo de clasificación binaria.
Por lo tanto, tendremos un algoritmo desbalanceado. Lo que vamos a tener que hacer es o bien cortar secuencias de los usuarios que no son un usuario que queremos autenticar, lo cual no es recomendable porque ya tenemos bastante problema con tener poco mínimo número de muestras, o bien hacer un data augmentation del usuario que queremos autenticar. Es decir, crear muestras sintéticas simulando ser ese usuario para intentar reducir el sesgo de nuestro algoritmo. Os voy a enseñar este simple script que básicamente lo que hace es entrenar una vez que el usuario se declara como autenticable. Tú al usuario le vas pidiendo secuencias de resolución. Estás en tu frontal de entrenamiento y te va diciendo, oye, vale, vete dándome secuencias de autenticación. Una vez que ya tenga 10 secuencias, yo voy a lanzar varios entrenamientos en base a 3 algoritmos, que serían en este caso regresión logística, support vector machine o support vector classifier y random forest. Por supuesto, aquí tengo definidos pues todo donde quiero que guarden todos los checkpoints, dónde está cuál es la URI de Rabbit, etcétera. En este caso, una vez que ya tenemos todas las secuencias requeridas por parte del usuario, lanzamos una búsqueda de hiperparámetros para cada uno de los algoritmos, ¿no? Porque, como bien sabéis, aquellos que os dediquéis al Machine Learning, y si no, pues aquí lo tenéis, ¿no? Los hiperparámetros suelen ser importantes para la performance de los algoritmos. Y si queremos tener una buena performance a la hora de realizar el testeo, debemos garantizar que tenemos los mejores hiperparámetros ad hoc, ¿no? para este problema. Por lo tanto, lo que estamos guardando es no solo los checkpoints de cada uno de esos entrenamientos, sino que también nos queremos guardar los hiperparámetros que hemos encontrado que tienen mejor precisión para ese usuario para posteriormente poder cargarlos de cara al testeo. Y esto es lo que estamos consiguiendo pues, con todos estos ifs, ¿no? Y el ifs. Luego, una vez que ya tenemos todos los modelos entrenados y hemos conseguido guardar absolutamente todos los checkpoints para cada uno de los usuarios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es irnos a la base de datos y decirle, oye, en la base de datos dime que este usuario es autenticable para que la próxima vez que vaya al servicio directamente vaya a testeo, que es justamente este fichero de aquí. Como veis también es muy simple. Lo único que le estoy diciendo es, oye, tú eres un usuario que es autenticable. Vale, pues bájame toda la información de la base de datos que tengas de este usuario. Cárgame el modelo que tengas, los modelos que tengas entrenado de este usuario con los hiperparámetros óptimos. Entonces yo le voy a definir una probabilidad threshold del 50%, ¿no? Si la probabilidad de que esta persona que se está identificando es superior al 50%, entonces voy a autenticarla, por ser un poco conservadores, ¿no? En este sentido. Lo que vamos a hacer en este caso es irnos quedando con las probabilidades de cada uno de los algoritmos. En el momento en el que uno de ellos sea más de 50%, lo que vamos a decirle es, vale, pues esta persona es autenticable. Esta es la información que le vamos a pasar al frontal para indicar que esta persona es autenticable. Vamos a ponerle el outSuccess igual true, que al principio del testeo estaba por defecto puesto a false, y vamos a actualizar la información en base de datos, en este caso en la colección de logins, diciendo que esta persona ha intentado la autenticación con este resultado y con esta probabilidad. Luego hay bastante más código por detrás en la parte del motor. En la parte del motor lo que básicamente le estoy diciendo en este script es, estoy definiendo cómo lanzar los entrenamientos del modelo, de cada uno de los modelos en base a los hiperparámetros, y luego también cómo construir el data frame de testeo en base a un determinado usuario y cómo lanzar ese testeo para obtener la probabilidad en base a checkpoints ya existentes. Aquí lo que estoy definiendo son las características que quiero extraer para el entrenamiento de la base de datos para todos los usuarios. Como veis, pues es un poco de trabajo aquí por detrás. Veis lo que os comentaba en la parte anterior de mi intervención, que es toda la información sobre job pitch role, los sigmas de la orientación, también el número de movimientos, las diferencias de tiempos,
etcétera. Todo esto, el número de movimientos de cada una de las caras, todo esto se va almacenando en un Pandas Data Frame, que es luego lo que usaremos para entrenar. Para testear hago exactamente lo mismo, porque voy a necesitar esa información para poder facilitárselo posteriormente al modelo ya entrenado, ¿no? Más información por aquí, pues aquí cómo obtener las características de un determinado data frame, y sobre todo aquí tengo también incluida toda la parte de data augmentation, porque tenemos que hacer un upsampling parcial de las secuencias del usuario para no estar trabajando dentro del paradigma desbalanceado. Y luego, por supuesto, no lo he mencionado hasta ahora, pero dos de los algoritmos necesitan que las características se normalicen, salvo Random Forest, que no necesita normalización. En este caso, Support Vector Machine y regresión logística necesitan que las características de nuestros data frames estén entre los valores más menos 1 para obtener buenas precisiones. De lo contrario, el modelo se pierde. Aquí tenemos, por ejemplo, el algoritmo que usamos para hacer el data augmentation, que se llama SMOTE, que es acrónimo de Synthetic Minority Oversampling Technique. Como veis, absolutamente toda esta solución está dockerizada. Esto, Fran, te gustará, que tú eres el experto en Docker. Y bueno, el Dockerfile es muy sencillito. Como veis, los requirements tampoco eran gran cosa. Simplemente pues una app que se mueve dentro de este directorio. Necesitamos meter estas librerías haciendo uso de Python. Por tanto, esto es muy sencillo de usar. Quiero brevemente enumerar las características que extraemos del cubo de Rubik cada vez que un usuario se pone a entrenar y se pone a resolverlo. Como podéis imaginar, el número de datos que podemos obtener por cada usuario es bastante grande. De hecho, hemos estado trabajando con un volumen de datos bastante elevado para ser una base de datos de una POC, ¿no? En este caso, cada vez que nosotros resolvemos una vez el cubo de Rubik, extraemos una gran cantidad de información. Extraemos, para intentar ayudar también un poco al algoritmo de clasificación a obtener una buena performance, ¿no?, a la hora de realizar la clasificación binaria. Extraemos el número de giros que realiza el usuario, el tiempo total que tarda el usuario en realizar la secuencia de resolución, las diferencias temporales entre cada uno de los movimientos. Luego también el porcentaje de movimientos de cada una de las caras. Cada una de las caras está nombrada como 10, 20, 30, 40, 50, 60 y luego cada cara puede moverse en sentido horario o antihorario. Cada uno de esos movimientos está codificado como 11 o 13, 21 o 23, 31 y 33. Por lo tanto, tenemos un buen número de características también disponibles. Por otro lado, también incluimos, en el caso de que no estemos trabajando con un Geeker, sino con el de 11paths, tenemos también todas las orientaciones entre movimientos de cabeceo, guiñada y balanceo. Por lo tanto, aquí ya tenemos orientación espacial. Y además, como también tenemos tiempo y tenemos absolutamente toda la información intercuartílica de las separaciones entre tiempos de movimientos de cada una de las caras, podemos sacar la velocidad angular. Por lo tanto, esos son datos que podemos incorporar a nuestros algoritmos de clasificación si estamos haciendo uso del cubo de 11paths. Partiendo de la base de que somos un usuario autenticable. Esto quiere decir que estamos dados de alta en el sistema y además tenemos como mínimo 10 entrenamientos o 10 resoluciones de cubo de Rubik realizadas con las que hemos podido entrenar un algoritmo de clasificación. Vamos a intentar realizar una autenticación. En este caso vamos a desordenar el cubo de Rubik. Lo teníamos ordenado, ahora lo desordenamos. Desordenamos el cubo todo lo que deseamos y cuando ya estamos listos le damos a resolver. En este caso yo no sé hacer el cubo de Rubik entero, yo sé hacer una parte, me quedo con la última cara. Lo único que he hecho en este caso es hacer la primera cara, que sería conseguir la cruz y luego las esquinas. Vamos a ver si me autentica o no. Le damos a Start y empezamos.
ya he sacado la cruz y ahora vamos a por las esquinas. No, esta no es aquí. Esta es aquí, esta es así, así y así. Vale. Yo soy muy malo haciendo esto. Bueno, ya he sacado la primera cara, que es la cara blanca. Le doy a hecho. Y me dice que ha usted autenticado con un éxito de 56,1%. Bienvenido. La verdad es que ha sido un porcentaje bastante bajo porque hacía bastante tiempo que no hacía esto del cubo de Rubik y se me había medio olvidado, pero parece que ha encontrado un cierto patrón en base al entrenamiento que yo le he realizado, por el cual me ha identificado. Por mi parte, esto es todo lo que os quería enseñar sobre Rúbica. Con este proyecto hemos demostrado la potencia que atesoran los algoritmos más sencillos de Machine Learning. No debemos olvidar que existen más de 43 trillones, y no me refiero al trillón americano, de permutaciones posibles para resolver un cubo desde un estado aleatorio de desorden. Por lo tanto, algoritmos tan sencillos como regresión logística o random forest consiguen identificar con más de un 80% de precisión a un usuario del resto, por lo que su desempeño resulta bastante bueno. El código de esta prueba de concepto lo tenéis disponible en el GitHub de ElevenPaths. Y si queréis profundizar en los detalles de la solución, os animamos a leer tanto el paper que publicamos con Eleven al respecto de esta investigación, como los artículos del lado del mar que nuestro CDCO Chema Alonso colgó en su blog tras la presentación de la solución en el Open Expo en junio del año pasado. Muchísimas gracias por todo, Fran, y nos vemos en el próximo Code Talk. Muchas gracias, Enrique. Como se ha podido comprobar, fijaros que Rúbica es un excelente proyecto para estudiar vías nuevas de autenticación biométrica utilizando Machine Learning. No dudes en ponerte en contacto con nosotros si te interesa el proyecto o tienes alguna consulta o duda que realizarnos. Puedes encontrar, como siempre, más información de este proyecto en la web de los Code Talk. Así que nada más, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo.